Isaías 19, dice, verso 1, profecía sobre Egipto. Ven que es un poco diferente cuando dice claramente Yahweh cuál es la nación a la que se refiere. Ahora dijo detrás de los ríos de Cush, por eso abarca varias naciones, aunque vimos a través de todos los profetas que menciona a Etiopía constantemente, pero no solo a Etiopía. Eso muestra que no solo a Etiopía se refería en el capítulo 18, y de hecho en lo que respecta a nuestro tiempo, el tiempo final, Etiopía cuando lo menciona se refiere en una manera espiritual, no literal, y una de las razones obvias es que Etiopía no es una nación de poder hoy en día. Entonces se refiere a lo que Etiopía era en un origen, que fue de donde salió Nimrod, el líder mundial, por ende representa el origen o la raíz del nuevo orden mundial. Ese es el principal punto. Egipto, ahora vimos cómo comparaba Etiopía con Egipto, porque lo mismo que le pasó a Egipto le va a pasar a Etiopía en el fin de los tiempos, como las plagas. Pero vemos que, repito, Etiopía no es el que tiene control del mundo entero. Entonces Yahweh está hablando de aquel que controla el mundo entero, como lo hizo Nimrod, el etíope, en un principio. Así como el faraón sobre Egipto y los israelitas esclavos, ahora Nimrod, etíope, sobre los israelitas en el mundo entero esparcidos por los 4 ángulos de la tierra, en esclavitud mental, espiritual y otro montón. Entonces, curioso que ahora vimos entre las profecías que comparaba Egipto con Etiopía, y ahora acabamos de ver en el capítulo 18 que habló y mencionó a Etiopía, y ahora viene en el 19 y habla de Egipto. En Ezequiel 39 es donde decía: aquel día saldrá de mi presencia mensajeros en naves para aterrorizar a la confiada Etiopía. Isaías 18. Y vendrá angustia sobre ellos como en el día de Egipto, que se está mencionando en Isaías 19. Profecía sobre Egipto. He aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Poderosísimo, por muchas razones. Porque los cristianos están esperando que la segunda venida sea en una nube, y lo esperan literalmente, esperan ver una nube en el aire y ver a uno encima, llevándoselos a todos. Pero aquí vemos que Yahweh está utilizando esos mismos términos y no está diciendo, o sea, se puede ver, me parece a mí, se puede ver obviamente que no está hablando literalmente. Es una manera simbólica o profética. Dice que va a entrar al mundo que se encuentra como como Egipto. Va a entrar como con una nube. Y eso se refiere a la estima de Yahweh, que es la estima del rey, o sea, que viene como rey ahora. La primera venida vino como sumo sacerdote, ahora viene como rey, por eso la estima, como una nube. Segundo, viene a dar enseñanza y bendición, como de la nube cae agua de los cielos, como la lluvia temprana y tardía, primero y último. También se refiere a que viene escondido, cubierto por una nube, como también aparece más adelante en Isaías, como ladrón en la noche. No se le va a reconocer, como si uno viese a alguien que está rodeado de una nube oscura. Uno no podría saber quién es el que está detrás o en medio. Uno tal vez vería la figura de hombre, pero no reconocería quién es. Y a eso se refiere con que viene con las nubes, que viene como hijo pródigo y que viene como ladrón. También dice, entrará en Egipto. Dos cosas. Yahushua cuando vino, recuerdan que lo que uno cumple literal, el otro lo cumple espiritual. Cuando Yahushua vino, él entró en Israel. Bueno, fue a Egipto, pero su prédica fue en Israel, y vino por las tribus perdidas de Israel, él mismo lo dijo. En Apocalipsis 11 vemos que Israel en sentido espiritual es Egipto. Entonces Yahushua vino literalmente a Israel. El último lo van a matar espiritualmente en Egipto, que es Israel. Entonces vemos cómo se cumple con uno y con el otro. Por otro lado, como dije ahora, así como Israel estaba esclavizado en Egipto en aquel tiempo, ahora Israel se encuentra esclavizado por el mismo espíritu egipcio, pero en el mundo entero. El nuevo orden mundial está estableciendo el gobierno para poder controlar ya completamente el mundo, y lo están haciendo muy bien este año. Ya ahorita están por completar todo. Entonces, el hecho de que dice
He aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, se refiere al segundo éxodo, como Moshe entró en Egipto para sacar a Israel. Ahora viene Yahweh como ladrón en la noche, cubierto por una nube, segunda venida, a la tierra, tierra de aflicción, significado espiritual de Egipto. Viene a la tierra para sacar a su pueblo en el segundo éxodo. Muy importante, cuando Yahweh dice que él iba a descender del cielo, lo hizo a través de una virgen, pero la gente estaba esperando ver a alguien descender del cielo. Entonces cuando Yahushua les decía que él era Mashiach, la gente no le creía porque lo esperaban desde el cielo. ¿Cómo si sabemos que usted nació de Miriam? ¿Cómo si sabemos que su papá es Yosef? Sabemos que vive en Galilea, etcétera. Entonces ellos decían, no puede ser usted porque tenía que venir del cielo. Lo mismo aquí, los que toman esta profecía dirán, esperamos en el cielo, ¿verdad? Y esperarían solo en Egipto, sin entender que el mundo entero está como Egipto y que venir del cielo, como lo hizo Yahushua, se cumple naciendo, de donde vienen las almas, principalmente Mashiach, ¿verdad? Del cielo. Entonces, he aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Curioso, el hermano Celio ya lo ha mencionado en el pasado y me pareció interesante oírlo de un rabino. Los ortodoxos se alejan demasiado de la internet todo lo que pueden, entre más ortodoxos sean, pero hay algunos que están utilizando la internet porque ven lo positivo de la internet para llevar el mensaje. Y había un rabino que estaba escuchando que me pareció curioso, que mencionó que Mashiach, mencionó esto de que Mashiach se manifestaría en una nube. Dijo que hoy en día que vivimos en el tiempo de la internet, y repito, un rabino ortodoxo, me sorprendió que lo interpretara así, dijo que podía ser Mashiach manifestándose a través de la nube de la internet, ¿verdad? Como le llaman a la nube, básicamente los servidores que están en internet, y uno puede guardar cosas en la nube, uno paga y tiene un servidor en la internet. Entonces mencionaba cómo hoy en día la palabra nube puede tomar una interpretación completamente diferente a la que había tomado toda la historia. Entonces, curioso eso también, cómo se va a comunicar a través de los medios o la tecnología que existe hoy en día, entre las cuales está la internet, donde se habla del término nube. Entonces este rabino, como lo había mencionado el hermano Celio, estaba diciendo que Mashiach se manifestaría a través de la internet, y eso sería un cumplimiento de que viene con la nube. He aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Si vemos en Apocalipsis, y es que esto también lo digo tanto por el capítulo anterior como por este, es muy importante entender que cuando la escritura menciona naciones, en el tiempo cuando se escribió se refería a esa nación literal, pero en el tiempo profético, o sea, para nosotros se refiere a lo que esa nación representa. A través de la historia uno puede ver, ok, esa nación era así, asá. ¿Cuál nación es así hoy en día? Y así reconocer a quién se refiere. Por ejemplo, también el ejemplo que mencioné de que antes era por naciones, ahora es por religiones. Por eso menciona todos los ídolos de Egipto. Porque toda la gente que tiene ídolos es como un egipcio. ¿Está claro? Entonces eso es necesario entenderlo para poder interpretar, porque si uno lee el Antiguo Testamento, por ejemplo, como cristiano, va a decir, bueno, hay castigo contra Egipto, hay castigo contra esto, América no está en ningún lado, que salvada. Pero si actúan igual que estos egipcios, les va a caer la misma plaga. Si tiene ídolos, esos ídolos también van a temblar. Y la única forma que tiemble un ídolo, ¿verdad?, es si se viene un terremoto, porque no se pueden mover. Pero aquí se refiere, aunque puede ser obviamente plagas donde viene terremoto y los ídolos se destruyen, se refiere principalmente al demonio o ángel caído que adoran a través de esas imágenes, que cuando ve la presencia de Yahweh en la tierra empieza a temblar porque se da cuenta que ya viene su juicio, que ya viene el tiempo en el que va a ser destruido. Como cuando los demonios veían a Mashiach y se ponían a temblar y decían, pero ¿qué está haciendo aquí si todavía no es el tiempo? O sea, los demonios saben su tiempo. Y Yahushua vino 2000 años antes de lo que ellos esperaban. Por eso decían, ¿qué está haciendo aquí? Porque ellos esperaban que faltaban 2000 años para que empezara a pasar esto, porque esto es para este tiempo. Exacto, es el miedo que les causa ver la presencia de Yahweh, que empiezan a temblar. Por eso la escritura también, ¿verdad?, lo que veíamos la vez pasada, de que crees en Yahweh, bien haces, porque los demonios también creen que Yahweh es uno, ¿verdad? Decía el Nuevo Testamento. Y por otro lado, si no me equivoco, es en el libro de Enoch, dice que todos los ángeles, todos los demonios,
todos tiemblan ante el nombre de Yahushua, ante el nombre de Mashiach, en el cual está el nombre de Yahweh, por si algo, ¿verdad? Pero dice que todos tiemblan ante su nombre. Por eso Satanás se ha encargado de que la gente no invoque su nombre. Por eso Satanás no quiere que invoquen a Yahweh, porque tiemblan cuando lo ven manifestarse una vez que uno lo llama. Entonces mejor no lo llamen según esos espíritus, mejor no haga que venga. Entonces cuando viene Yahweh a través del último, los dos testigos, como Moshe y Aarón en Egipto, ahí los ídolos empiezan a temblar porque se dan cuenta que ya viene su caída. Por eso la importancia de creer en Yahweh, actuar según Él nos manda y utilizar su nombre como Él también nos dice, porque cuando uno le habla a un demonio en el nombre de Yahushua, tiembla, se enoja, se va, montones de cosas que hacen dependiendo del demonio. Hasta en los sueños, muy particular que uno está soñando algo feo y usa el nombre de Yahweh y se salva de lo que sea que está pasando, o se despierta, una de dos. Lo sueltan, exacto. Cuando está pegado a eso de la parálisis de sueño, uno logra mencionar el nombre, porque a veces cuesta, ¿verdad? Cuando está en parálisis, uno... Bendito Yahweh, hace mucho no me pasa, pero hubo un tiempo que pasé por esos montones. Santiago 2.19 dice: tú crees que Yahweh Ejad, tú crees que Yahweh es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto es clave por varias cosas. Una, que mucha gente cree que solo por creer que Él existe ya está con el cielo ganado. Los demonios también creen. ¿Y usted cree que van para el cielo? No. Por eso es que hay que saber en quién creemos y qué creemos, porque si no, se está en un engaño como el de los demonios y se va a terminar temblando con ellos. Entonces aquí básicamente está diciendo: tú crees que Yahweh es uno, bien haces. Sí, es como muy bien, pero eso no es la salvación. Además de creer, hay que vivir según lo que cree. Hay que obedecer a aquel en quien dice creer. Mucha gente que dice: yo creo que Él es bueno, entonces hago lo que me da la gana, porque me va a perdonar eventualmente, según ellos. Obviamente ese no es Yahweh, están hablando de Satán, en el sentido de que es el que quiere que ande haciendo mal, usando cualquier excusa que le sirva. Entonces, tú crees que Yahweh es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay que creer que Él es y también amarlo. El mandamiento, cuando le vinieron a decir a Yahushua cuál es el primer mandamiento, Él dijo: Yahweh es uno, y amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. La mayoría de la gente cree que Yahweh existe, pero no lo aman, porque no lo conocen. Y otro montón de gente no cree que solo hay uno, cree que hay varios. Y ya es peor todavía. Verá, como acabamos de ver en Santiago, ahora dice aquí: los ídolos de Egipto temblarán delante de Él. Temblarán ante su presencia. Conocen que Él es uno. También qué curioso. Por eso es que cuando se manifestó como dos, se quedaron confundidos. Cuando eso me refiero a cuando vino Yahushua como el primero, ellos dijeron: ¿cómo? Si estábamos esperándolo después. Me refiero a que Yahweh se manifestó en dos veces, en dos tiempos, hace 2000 años y en este tiempo. Entonces, como Yahweh es uno, los demonios solo lo esperaban aquí, igual que los judíos. Pero Yahushua se manifestó sin que lo vinieran venir. Entonces los demonios decían: ¿pero qué haces aquí si no ha llegado el tiempo? Porque ellos solo entienden a Yahweh como uno, lo cual es una realidad, pero el mismo Yahweh en Isaías nos dice que Él se manifestaría como dos en esta realidad: sacerdote y rey, primero y último. Y en Zacarías se une otra vez para ser uno eternamente. Muy bueno este verso, por eso lo repito. He aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Los ídolos de Egipto temblarán delante de Él. Todos los dioses que hoy en día adoran, los ídolos de Egipto, Dios, Jesús, María, Buda y otro montón. En sí, principalmente los primeros tres que dije, por dos razones. Una, que esas son los que adoran a Dios, a Jesús y a María. Ya sea que uno solo adore a Dios, o que uno solo adore a Jesús, o que otro solo adore a María, ¿verdad? Todos esos dicen creer en la escritura y por ende dicen creer que Yahweh es uno. Y por eso van a temblar. Porque acabamos de ver: ¿crees que Yahweh es uno? Los demonios también y tiemblan. Y como he dicho, Egipto representa la religión mundial por la idolatría. Y el faraón por ende representa al profeta, al falso profeta de Apocalipsis 13, la segunda bestia. Por eso se conecta más con esos ídolos de los cristianos.
Porque el problema es que estas personas, cristianos, judíos, puedo incluir musulmanes, dicen creer en la escritura, pero no la ponen por obra según lo que la escritura dice. Con eso me refiero a que no creen en el verdadero Mesías. Entonces la escritura más bien los condena, los ataca, los culpa. Por eso es que se enfoca principalmente en aquellos que dicen creer en la Torá. Las otras naciones que no creen en la Torá están bajo otro juicio. Van a ser juzgados también, y dependiendo de su corazón y todo lo demás. Pero aquí el punto es que hay mucha gente que dice creer en Yahweh, pero ni lo invoca, ni lo conoce. Entonces están con un ídolo que dicen que es el de la escritura. Es que el Dios, ¿verdad? Ellos dirán, es que ni me gusta decirlo para mí, pero que el Dios de ellos es el de la escritura. Sin embargo no la leen, sin embargo dicen que ya no importa el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Si el Antiguo Testamento ya no importa, eso quiere decir que Yahweh cambia. Y la escritura dice que Yahweh no cambia, pero lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Qué problema? Porque si no se cree en el Antiguo Testamento, entonces sí cambia. Y si sí cambia, pues qué torta. Porque puede ser que ya no sea misericordioso y otro montón de cosas que se empiezan a enredar una vez que uno se mete en la doctrina cristiana, sea cual sea. Entonces dice, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. En Lucas 21, leo desde el 25. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Desmayándose los hombres. Desfalleciendo, que ahí sí lo dice, entonces depende de la traducción. En sí, es que hay otro verso que es el mismo evento, es lo mismo que está diciendo Yahushua, pero dependiendo, como les digo, me imagino de la traducción, menciona el hecho de que el corazón les va a fallar. De hecho, en inglés, este verso dice, el corazón de los hombres les fallará por el miedo y por las cosas que ven venir al mundo. Entonces, dependiendo de la traducción, por eso me costaba tanto encontrarlo al parecer, dependiendo de la traducción, parece corazón o no. En sí, el punto es que la gente se va a morir, les van a dar ataques del corazón, solo de darse cuenta de lo que viene para la tierra. Lo sorprendente, entre otras cosas, es que no los va a matar la plaga, los va a matar el susto de la plaga. Y es lo que estamos viendo en parte aquí en Isaías, donde dice, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Ven, esa traducción, que de hecho es esta, ¿verdad? En esa de 21 de Lucas. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Vean, a causa del bramido del mar y de las olas. Lo que habíamos leído en Isaías 17:12. Hay esa multitud de pueblos que harán ruido como el estruendo de mar. Hay ese bramar de naciones que será como el bramido de muchas aguas. Entonces vemos ahí el bramido de muchas aguas y el mar. Entonces habrá señales en el cielo, en la luna, en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, como el ay. Después, desfalleciendo los hijos de Adán por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, como lo vemos en Ageo. Vean cómo menciona los mismos términos. Dependiendo de la traducción, puede salir diferente, pero en hebreo sería lo mismo. Vemos el bramido del mar como la confusión de las naciones en el tiempo final, como hoy en día. Ahorita el mar está, como dice aquí, porque se refiere a las naciones. Las naciones están como locas por la economía, por el corona, por montones de cosas. Unos por las langostas. Y después dice que desfallecerán. El punto y la razón por la que lo estaba buscando yo por mi lado es porque hay un verso donde dice literalmente corazones, que los corazones desfallecerán de la misma manera que lo está poniendo aquí. Sí, los ídolos, básicamente los demonios que eran adorados en ese momento se van a volver más bien en lo que va a destruir a esas personas que los adoraban. Entonces la gente, lo cual es muy sorprendente, porque nosotros tenemos un poderoso, fiel, justo, misericordioso que nos va a guardar en la hora de la prueba. Pero ellos adoran un demonio que no sabe lo que es el amor, porque el amor es de Yahweh. Entonces en ese momento se van a convertir más bien en lo que los va a destruir. Entonces voy a continuar. En sí,
el punto, ¿verdad? Se conecta, como decía, con Lucas 21, pero vemos otras partes en la escritura del Nuevo Testamento también, donde menciona este verso como el tiempo del fin, los últimos 7 años, cuando ya se empiezan a ver cosas tan feas que las personas del mundo que no tienen fe en Yahweh van a morir de paros cardíacos, se les va a ir el aliento de sus narices del miedo de ver lo que viene. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. También muy particular. Los ídolos van a temblar, o sea, los demonios que están dentro de los ídolos van a temblar del miedo. Y los corazones que están dentro de las personas van a dejar de funcionar. ¿Qué es lo que hace el corazón toda la vida? Como temblando. Entonces el corazón de ellos va a dejar de temblar y los demonios van a empezar a temblar. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Todas las personas que adoran ídolos, cuando los ídolos empiecen a temblar ante la presencia de Yahweh en la tierra, esas personas, sus corazones van a empezar a desfallecer. No van a saber por qué tienen tanto miedo, no van a saber por qué tienen, ya sea enfermedad o lo que sea, y es por el demonio al que adoraban. Desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré a egipcios contra egipcios. Vea lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Guerra civil. Estadounidenses contra estadounidenses. Y acabamos ahora de hablar cómo esto se conecta con Estados Unidos de una manera espiritual. Levantaré a egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Curiosamente en Estados Unidos el billete de $1 tienen una pirámide de Egipto, mostrando que son Egipto, que tienen los mismos dioses egipcios. Por eso el ojo de Horus encima de la pirámide, el Mesías falso egipcio. El espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Vean cómo dice el espíritu de Egipto. Por eso, como les decía, no se refiere al Egipto literal geográfico, se refiere al espíritu estando en otra nación, que al final la va a dejar tirada para que la destruya el enemigo. Ya no va a ser la potencia que ha sido por tanto tiempo. El espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré sus planes. Entonces consultarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Como cuando llegó Moshe, que empezaron a llamar a todos los adivinos, evocadores, hechiceros para hacerle la competencia. Entregaré a Egipto en manos de un amo duro. Ese es el líder mundial. Como dije, cuando se habla del faraón se puede ver como la segunda bestia, el falso profeta. Pero ese falso profeta, recuerdan que tiene la misma autoridad de la primer bestia, el líder mundial. En sí es un líder mundial y un líder religioso que van a trabajar juntos en el nuevo orden mundial. Entonces el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré sus planes, ¿verdad? Por más que establezcan el nuevo orden mundial, les va a durar 42 meses, como aparece en Apocalipsis y en Daniel. Entonces consultarán a sus imágenes, a sus hechiceros, ¿verdad? Van a consultar sus ídolos, van a consultar a sus pastores, van a consultar a sus gobernadores, etcétera, evocadores y a sus adivinos. Entregaré a Egipto en manos de un amo duro, el líder mundial. Va a ser duro y va a ser un amo, lo cual es diferente a una democracia, por ejemplo. Y un rey violento tendrá soberanía de ellos. Repito, la bestia. Dice el soberano Yahweh de los ejércitos. Al decir amo duro y rey violento se puede ver como el mismo, líder mundial, pero se puede ver también como el falso profeta y el líder mundial, puesto que los separan dos. Las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. El río, verá, las aguas del mar representan las naciones, entre otras cosas. Las aguas del río representan vida, por eso se agotará, se secará, se les va a quitar la vida. Las naciones van a empezar a perder habitantes, por decirlo así, por eso las aguas del mar faltarán. Pero en Apocalipsis vemos que durante las trompetas, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, o sea, faltarían aguas del mar. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Entonces vemos que en las trompetas, la segunda y tercera trompeta,
una tercera parte del mar, una tercera parte de los ríos se echa a perder. Aquí estamos viendo, las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará. Se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las zanjas. La caña y el junco serán cortados. La caña y el junco, que se puede ver como esos dos líderes, mundial y religioso, caña y junco, que van a ser cortados de este mundo. También se puede ver como el gobierno mundial y religión mundial falsa serán cortados. Las praderas junto al río, junto a las riberas del río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Está hablando del río Nilo, que recuerdan que representa profecía, pero también al ser el río de Egipto, a diferencia del río Jardín, por ejemplo, se conecta con la idolatría. Entonces puede ver cómo se ha utilizado la profecía para llevar gente a la falsedad de la idolatría. En sí, el punto es, Yahweh habla en los Salmos y en otras partes de cómo los justos son como el árbol que está al lado de las aguas, que su hoja nunca cae. Esas aguas son Yahushua, el agua de vida, que mantienen al hombre que está junto a él para que dé buen fruto constantemente. Sin embargo, aquí está hablando de los que están a la par del río Nilo, o sea, los que siguen la doctrina egipcia. Y no me refiero literal a Egipto, me refiero a la idolatría que está en muchas religiones. Entonces, las aguas del mar faltarán, como va a faltar la prédica, la doctrina, la enseñanza, la verdad, porque en el fin de los tiempos habría hambruna y sed a partir del tercer sello. Y los dos testigos tienen poder para hacer que no llueva durante su prédica. Entonces, la única forma de recibir agua es a través de los dos testigos. Por eso dice, las aguas del mar faltarán y del río se agotarán y se secará. Se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las zanjas. Se va a agotar la revelación espiritual. La caña y el junco serán cortados, como los que gobiernan y predican. Las praderas junto al río, como las iglesias, junto a las riberas del río, pero depende del río, ¿verdad? El Mesías que adoren. Como es el falso, dice, toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los que se mantienen en la doctrina falsa se van a terminar perdiendo. Por eso los muchos tienen que desechar la doctrina, aunque sea muy tarde, porque van a tener que morir. La doctrina falsa, obviamente. Los pescadores también se entristecerán, confirmando lo de que son pastores. Porque Yahushua le dijo a los pescadores, vamos para ser los pescadores de hombres. Entonces, aquí está hablando de las personas que se supone que tienen que pescar almas para Yahweh. Se van a entristecer porque están pescando para otro. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que arrojan el anzuelo al río. Y desfallecerán los que lanzan la red sobre las aguas. Era el trabajo de Pedro y la mitad de los discípulos eran pescadores. Mucha gente que hoy en día se considera apóstol, pescador, y van a llegar a darse cuenta que lo que enseñaban era mentira y todo lo que vendrá con eso. Van a desfallecer. Dice, los que trabajan en lino fino, recuerdan que el cuerpo de los escogidos es el lino finísimo. Entonces hay muchas doctrinas, y en sí todas las doctrinas, o sea, es algo lógico, es algo obvio, que la gente que está en una doctrina crea que esa doctrina es la correcta, entonces se atribuyen las promesas de la escritura para los que Yahweh escoge, porque ellos consideran que son los escogidos, ¿no? Entonces sucede con los mormones, sucede con los testigos de Jehová, sucede con todos, que todos se consideran los escogidos, excepto los cristianos, que se consideran escogidos, pero que hay otros más escogidos que ellos, que son los judíos. Entonces se separan de los 144,000. Las demás religiones dicen, somos los 144,000, somos los 144,000. Pero en el cristianismo dicen, no, los cristianos son la iglesia y los judíos son los 144,000. Así lo ven más comúnmente en el cristianismo. Como dije, los 144,000 son los únicos que se van a vestir de lino finísimo, como lo vemos en las bodas del Cordero. La iglesia escogida se viste de lino finísimo, el resto de gente se viste de blanco. Entonces los que trabajan en lino fino y los que tejen redes serán confundidos, como la gran ramera de Babilonia que da el vino de su fornicación, que es la idolatría. El vino de la fornicación de la gran ramera de Babilonia es la idolatría. Vea cómo está hablando de idolatría y ahora menciona que todos los que eran pastores, pescadores y lo que sea, como los pone aquí, van a desfallecer porque lo que estaban predicando era mentira. Dice, los que trabajan el lino fino
los que se supone que deben darle la vida eterna a la gente, y los que tejen redes, como las doctrinas, los que hacen doctrinas de hombres, tejen sus propias redes, serán confundidos, como Babel, que quiere decir confusión, porque están en la gran ramera. Porque todas sus redes serán rotas. Todas sus redes serán rotas. ¿Recuerdan cuando Yahushua llamó a los discípulos? Primero, todo empezó con que les dijo, tiren la red de este lado. Y Yahushua y los discípulos le dijeron, pero ya hemos estado todo el día aquí y no hay nada. Yahushua, hágame caso. Tiraron la red y sacaron la red tan llena que se rompió. ¿Se acuerdan? Después, cuando Yahushua resucita, se presenta en el último capítulo de Juan, se presenta ante los discípulos y les dice lo mismo que les había dicho al inicio, pero esta vez no se rompe la red. Eso representa el tiempo final, cuando la doctrina verdadera la van a aceptar los 144,000 y van a ser cosechados sin que se rompa la red, sin que se pierda ni uno de ellos. Entonces, en el 21 de Juan dice, cuando ya iba amaneciendo, verso 4 del 21, se presentó Yahushua en la playa, pero los discípulos no sabían que era Yahushua. Segunda venida, nadie le reconoce como tal. Y les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Le pide doctrina a los que se supone que deberían estar predicando la verdad. Le respondieron, no. Los mismos discípulos, en el fin de los tiempos, reconocen que no tienen la verdad. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yahushua amaba dijo a Pedro, es el soberano. Shimon Kef, Pedro, cuando oyó que era el soberano, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Entonces, se había despojado de ella, se la volvió a poner, como dando a entender. Y vean que es Pedro, a quien se le había dejado la doctrina para ser el representante de Yahushua cuando él se fue. Pedro se desvistió, como desvestirse de la verdad, de la doctrina, porque pensó que ya lo había perdido cuando murió. ¿Sí me explico? Entonces, como en fin de los tiempos, la congregación que debería ser la escogida se desprendió de sus vestiduras, o sea, de la doctrina verdadera. Pero cuando viene el último, uno de ellos le reconoce, le avisa al otro y este se viste. Entonces, cuando viene el último, da la doctrina verdadera y hace que se vuelva a vestir la congregación. ¿Sí me explico? Y es muy particular este evento porque se viste para tirarse al agua. Y uno diría, pero ¿cómo? ¿Para qué? Por otro lado, obviamente, es respeto hacia Mashiach. Dice, no me lo va a parecer chingo a Mashiach. Entonces se pone la ropa para ir ante Mashiach. Pero lo que representa espiritualmente es poderosísimo. La iglesia se había quitado la autoridad que Yahushua les había dado a través de la verdadera doctrina, pero hasta que se vuelve a aparecer ante ellos, como el último, es que se vuelve a poner Shimon Kef la ropa. Dice, los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. 200 codos, como los 2 milenios que han pasado desde la primera venida. 200 codos, el número 200 es la Reish, que representa una cabeza. Entonces muestra que viene como cabeza de la congregación y algunas otras cosas que veremos cuando lleguemos ahí en Juan. Pero entonces acabamos de ver que la red no se rompe en la segunda venida. Aquí vemos que todas las redes se van a romper. Entonces todas las religiones, todos los creyentes van a tener pérdida, excepto aquellos que sean como Pedro y Juan en Juan 21, cuando reconocieron a Mashiach en su segunda manifestación, aunque no tenía la misma forma. Lo reconocieron por su voz, por lo que dijo, como dice el buen pastor de Juan 10. Sus ovejas conocen la voz y le siguen. Entonces, dice, los que trabajan el lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se afligirán todos los que hacen viveros para peces. Todos los que hacen peceras. Si las personas son como peces, las peceras son iglesias. Y se afligirán todos los que hacen viveros para peces. Se van a afligir todos los pastores que levantaron una iglesia y dieron toda su vida para una doctrina falsa. Yo no me puedo imaginar. De verdad que, o sea, por más que me cueste como pastor, lo que me pone en la carne y todo con respecto a la cantidad de gente que viene. O sea, los pastores se dejan llevar por esas emociones de la carne, esas ganas de ver mucha gente, y empiezan a cambiar su doctrina para hacer que la gente llegue. Y sí, se les llena la iglesia, pero se va el espíritu. Yo prefiero que esté el espíritu y hayan 3 personas
a que se vaya el espíritu y hayan 1000. Y se supone que todo pastor pensaría igual, pero se van engañando poco a poco hasta que están todos confundidos y no saben lo que están haciendo, tristemente. Entonces se afligirán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Aquí hay un comentario, dice: Zoán, ciudad situada en el delta del Nilo, que en un tiempo fue capital de Egipto. Más tarde recibió el nombre de Tanis. Zoán quiere decir lugar de partida. El lugar de partida. El 10 dice: porque todas sus redes serán rotas y se afligirán todos los que hacen viveros para peces. Serán abatidos todos los que preparan licor como bebida para satisfacer el alma. Vean cómo dice satisfacer el alma, ¿verdad? Cuando se supone, o sea, alma y cuerpo son dos cosas diferentes, a pesar de que hay una relación, pero en sí es como decir los que hacen licor, bebida fuerte, como el vino de la fornicación de Babilonia, para satisfacer el alma. O sea, toman algo físico y, como bueno, se puede confundir eso también. La forma en que lo está poniendo: toman vino para satisfacer el alma, esperan que con algo físico se satisfaga lo espiritual, y es imposible. Y por eso en la doctrina de la prosperidad esperan que con dinero ser felices, y no es así como funciona. Entonces, igual esa interpretación se toma como el vino de la fornicación que preparó la gran ramera para confundir a las personas, y las personas lo toman pensando que al beber de esa doctrina, de esa enseñanza falsa, su alma va a estar satisfecha, se van a sentir bien y salvos y todo lo demás. Entonces está hablando, o sea, es lo mismo, la misma interpretación, simplemente con otras palabras. Digamos, redes conectado con el vino que les dan para engañarlos. Entonces, continúo, dice: ciertamente son necios los príncipes del lugar de partida, como un puerto. Los planes de los prudentes consejeros del faraón se han desvanecido. El faraón, como el falso profeta, quien tiene consejeros no solo humanos, sino también espirituales. Y qué curioso también cómo los espíritus tienen sus planes, entre esos, digamos, el ángel caído que quiere vencer según el Yahweh. Por otro lado, el hecho de que en sí se puede decir que las doctrinas falsas son planes específicos. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Los planes de los prudentes consejeros del faraón se han desvanecido. Las personas buscan espíritus y demonios para saber el futuro, para que les digan, les adivinen. Pero todos esos adivinos van a ser confundidos, como dice la escritura, porque van a ver cosas que no van a pasar y la gente se las va a creer. De hecho, habían mandado un video por ahí donde salió una se puede decir bruja, que supuestamente había anunciado algunas cosas que pasaron hace unos meses o algo así, y que dijo que el 27 iba a pasar algo grandísimo, y no pasó. Al menos no según lo que había dicho ella. Entonces es una muestra de cómo fallan en lo que dicen, porque no es de Yahweh. Entonces dice: ciertamente son necios los príncipes de Zoán, los planes de los prudentes consejeros del faraón se han desvanecido. Entonces hay un demonio que dice: tengo un plan de hacer esto. Entonces le dice a la persona: hey, esto es lo que va a pasar. Pero después el demonio no puede hacerlo porque Yahweh no se lo permite, y la persona se queda como de ahí. No se da cuenta que un demonio es un siervo. Entonces no puede hacer lo que hace el rey, decir y que suceda. Ellos esperan, hacen planes, tratan, pero no tienen la autoridad de Yahweh. ¿Cómo diréis al faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? Dice aquí Faraón, título rey de Egipto. El país tenía fama por sus sabios, pero ninguno de ellos era capaz de discernir lo que Yahweh quería de su nación. Como lo que acabo de decir, buscan demonios, pueden ser muy sabios, pero una cosa es lo que Yahweh quiere y otra cosa es lo que los demonios les dicen. Por otro lado, muy poderoso esto, porque hay un escrito, si no me equivoco, en el libro de Yashar, donde aparece que, ¿se acuerdan cuando Moshe vino al faraón y le dijo: deje que el pueblo se vaya? El faraón le dijo: ¿cuál es su Elohim? O sea, bueno, mi Elohim dice que deje a mi pueblo ir. Y el faraón dice: ¿cuál es su Elohim? ¿Cuál es el nombre? Y él le dice: Yahweh. Y él dice: no conozco ese nombre, no conozco ningún Elohim llamado así. Entonces pidió los libros y buscó por todos los libros de los dioses y no encontró el nombre de Yahweh entre los libros de los dioses. Y Yahweh le dice: Moshe, de ahí que usted está buscando al Elohim viviente entre los muertos. Es como ir a buscar un vivo en el cementerio, no tiene sentido. Entonces el nombre no estaba entre los nombres conocidos hasta el momento, puesto que los egipcios conocían todos los nombres de los falsos Elohim.
y Moshe viene y revela el verdadero nombre, el verdadero Elohim viviente. Los sabios del faraón, cuando el faraón les dijo a los sabios, a los consejeros, es que viene Moshe con que el Elohim de ellos los va a salvar, los sabios del faraón le dijeron que Yahweh era un hijo de sabio, un hijo de reyes antiguos. O sea, lo que está diciendo aquí, según unos escritos, fue lo que los consejeros de el faraón le dijeron al faraón de Yahweh. Ahora Yahweh lo está utilizando en contra de ellos. Cuando el faraón le dice a Moshe cuál es su nombre, Moshe se lo dice, él lo busca entre todos los libros de los dioses y se da cuenta que no está ahí el nombre, entonces le dice que no cree en él, pero Moshe le dice que estaba haciendo algo tonto, puesto que estaba buscando al Elohim vivo entre los muertos. Similar a cuando llega Miriam a buscar a Yahushua a la tumba, o sea, cementerio, y encuentra la tumba vacía, y Yahushua le dice que por qué busca al vivo entre los muertos. Entonces la misma respuesta que le dio Moshe al faraón se la dio Yahushua a Miriam, por el error de la carne, de andar buscando donde no es. Dejarse llevar por la carne hace que uno busque al Elohim en lo físico, lo cual es un problema. Es imposible encontrarlo ahí. Hay que buscarlo a través de la verdad, a través de lo espiritual. Entonces, curioso que los sabios, supuestos sabios, cuando se refieren a Yahweh, y eso a mí, o sea, de hecho cuando lo leí me pareció muy extraño, muy salido, pero me parece sorprendente leerlo aquí ahorita, Yahweh utilizando sus mismas palabras para referirse a ellos, porque ellos hablaron así de él. Dijeron que Yahweh era un hijo de sabios, lo cual es muy extraño, que un Elohim sea un hijo de sabios, pero se confirmó cuando Yahushua vino al mundo como el hijo de Yahweh, siendo el más sabio de todos. Entonces los consejeros del faraón, se podría decir que sin saberlo estaban profetizando que Yahweh se manifestaría como un hijo y como sabio. Pero ellos básicamente tenían la idea como, no, esa es una persona que vivió en el pasado y hoy en día lo adoran como si fuera un Elohim. Ese era el punto de ellos, ¿verdad? Obviamente. Entonces ahora Yahweh lo está utilizando para ir en contra de ellos. Dice, ¿cómo diréis al faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora tus sabios? Que te digan ahora, que te hagan saber qué es lo que Yahweh de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Cuando llegó Moshe y les dijo lo que les iba a pasar, las plagas por ejemplo, nadie le creyó. Y los consejeros le dijeron, no hombre, si nosotros podemos hacer eso mismo que él está haciendo, vea cómo cambiamos agua en sangre, vea cómo convertimos esto en sapos, etc. Dice entonces, que te digan ahora, que te hagan saber qué es lo que Yahweh de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Como por ejemplo ahorita diciendo, se le podría decir a los cristianos, que les diga el Todopoderoso, que les diga su Dios qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. Todo el mundo espera, y la mayoría de los pastores les dirían, todo va a estar bien, ya todo se va a arreglar, esto va a pasar, bla 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 bla, para que se mantengan tranquilos. Pero no les leen el Apocalipsis, no les leen los profetas. Para que busquen refugio en Yahweh, que es el único que nos puede ayudar. Entonces, ¿dónde están ahora tus sabios? Que te digan ahora, que te hagan saber qué es lo que Yahweh de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán. Se han engañado los príncipes de Memphis. Engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Confirmando una vez más, Yahushua es la piedra angular de la congregación, el templo. Pero ellos tienen otras piedras angulares. Ellos tienen otros mesías. ¿Se acuerdan que los egipcios adoraban a sus propios hijos? Sus primogénitos eran sus ídolos. Hacían un ídolo y lo adoraban. Por eso la plaga de los primogénitos. En este caso es como decir que ellos se formaron su propio mesías. Se hicieron su propio hijo, su propio niñito de Dios. Como mucha gente lo tiene. Entonces, se han desvanecido los príncipes de Zoán. Se han engañado los príncipes de Memphis. Aquí ponen Nof, que era otro nombre de Memphis. Y Nof quiere decir presentable, presentabilidad. Me parece curioso que en esas religiones, como juzgan por las apariencias, si usted no está presentable según lo que ellos piensan que es presentable, pues no lo aceptan. Se han desvanecido los príncipes del lugar de partida, se han engañado los príncipes de la presentabilidad o de las apariencias.
Engañaron a Egipto, engañaron el mundo entero, los líderes religiosos del mundo, sean de Soano, sean de Memphis, sean del catolicismo o del cristianismo. Por si algo, o sea, mi punto es en el hecho el cristianismo se puede separar en dos muy fácilmente. Ya después cada una de esas separaciones se hace otro montón de divisiones, denominaciones. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Sus falsos mesías los engañaron. Los que son piedra angular de sus familias, como el primogénito, decía, entre los egipcios. Y en sí se puede ver como falsos mesías o como los pastores que ellos tienen, que los engañaron, los que se suponía que les deberían enseñar todo desde el inicio. Yahweh mezcló un espíritu de vértigo en medio de él. Curioso cómo el vértigo, o sea, lo que causa en la gente, normalmente, ¿verdad? Si una persona está a una altura muy grande, uno de los miedos más comunes es el miedo a las alturas. Y una de las razones, ¿verdad?, es que les causa vértigo a las personas que le temen a las alturas. Pueden estar bien, que donde vuelven a ver y hay mucha distancia entre donde están y el suelo, se empiezan a marear y empiezan a sentir vértigo. Y según lo que me han contado es bastante feo. Y Yahweh mezcló un espíritu de vértigo en medio de él. Vean cómo dice mezcló, como la escritura cuando dice que mezclan bebida. Como si fueran un espíritu, una bebida. Otro espíritu, otra bebida, se mezclan bebidas. En este caso tienen un espíritu ellos. Y Yahweh manda otro espíritu de vértigo que les causa confusión, se enredan y se pueden caer en lo que le temen. Que es lo curioso, ¿verdad? El vértigo puede hacer que caigan en aquello que le tienen tanto miedo. Una persona que no tiene miedo a las alturas le va a causar un efecto el ver tanta altura, pero se mantiene firme y continúa caminando. Pero una persona que le llega al vértigo, ese vértigo lo puede hacer caer. Entonces Yahweh está mezclando con el espíritu que ellos adoran un espíritu que los va a hacer caer en aquello a lo que temen. Por eso el que teme, lo que teme le vendrá. Si nosotros tememos a Yahweh, bendito sea que lo que va a venir a nosotros es Yahweh. Pero el que le teme a lo que sea, vendrá lo que sea que le teme. Y Yahweh mezcló un espíritu de vértigo en medio de él. Y extraviaron a Egipto en toda su obra. Como tambalea el ebrio cuando vomita. Lo que mencionaba de lo que causa el vértigo. Tambalea el ebrio cuando vomita, mostrando el vino de fornicación que toman, los va a hacer tambalear y vomitar, o ser vomitados, como vemos con respecto a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, que Yahweh los vomita por ser tibios. Curioso que lo tibio es la mezcla de caliente con frío. Y aquí dice que mezcló un vértigo con el espíritu de ellos. Por eso van a vomitar. Dice, y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, el líder mundial o el falso profeta. De nada les va a servir todo lo que vayan a hacer. No aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Ahora había mencionado rama y junco y mencioné lo mismo, ¿verdad? Líder mundial y líder religioso. Curiosamente, el líder mundial es el contrario del testigo como Moshe, a quien Yahweh le da el reino mundial, eventualmente. Entonces, líder mundial lo menciona como rama, porque el último, el testigo como Moshe, es la rama de David. Y al otro como un junco, que se menciona en otros momentos en la escritura, que se referiría al líder, al profeta, al falso profeta. Dice, en aquel día los egipcios serán como mujeres. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque temblarán llenos de miedo ante la presencia de la mano amenazante de Yahweh de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Vean aquí, cualquiera diría, ¿qué es este machismo? Es la realidad. Hombres y mujeres somos diferentes, no quiere decir que tengamos diferente valor. Valemos lo mismo ante Yahweh, pero somos diferentes. Así de simple. La vez pasada hablaba con mi hermana, que vacilón, y ella misma se puso a pensarlo, y le causó risa el hecho de que normalmente cuando pasa algo, digamos, si hay un grupo de personas, pasa algo feo, y normalmente las mujeres gritan. No es muy común que los hombres griten de miedo. Y eso es parte del control
de las emociones y otras cosas. Digamos, las mujeres se dejan llevar un poco más, entonces pegan el grito de lo que sintieron de la emoción. El hombre se mantiene un poco más, ¿cómo se podría decir? Sí, ecuánime básicamente ante esas situaciones, como para hacer algo al respecto. Es parte de las razones por las que Yahweh nos hizo así. Entonces aquí está diciendo, en aquel día los egipcios eran como mujeres, en el sentido de que les va a dar mucho miedo. Ahora, hoy en día, ¿cómo lo pongo? Porque, digamos, hoy en día la mayoría de los seres humanos son como mujeres. Las mujeres con el feminismo quieren ser como hombres. Y los hombres, por el feminismo, tienden a sentirse forzados a ser como mujeres. Y digo forzados por la sociedad. Mucha gente lo hace automáticamente, mucha gente lo hace queriendo. Hay algunos que sienten que tienen que actuar así o estar de acuerdo con lo que dice la sociedad como para que los acepten. Hay muchos hombres que se hacen feministas para buscar novia. Y al final esas mujeres ni los quieren porque son como mujeres en la forma en que piensan y actúan. Y espero, ¿verdad? Esto puede caerle mal a todo el mundo, pero es parte de la realidad de lo que vemos en la escritura. Por ejemplo, ahora estaba pensando algo, digamos, de eso que mencioné, que es el mismo valor. Si uno compra una cocina y una refri al mismo precio, obviamente tienen el mismo valor, pero tienen dos funciones completamente diferentes. Mismo valor, valieron lo mismo, pero tienen dos funciones completamente diferentes. Uno no puede cocinar algo en la refri, ni puede enfriar algo en la cocina. Y ese es el punto con el hombre y la mujer. Dos funciones completamente diferentes. No quiere decir que una tenga mayor valor o que una sea más importante. Usted cocina, después lo mete a la refri. Lo que va a cocinar lo mete en la refri antes de cocinarlo. Entonces se necesitan ambas. Diferente función. Lo mismo con el hombre y la mujer. Mismo valor, diferente función. Se necesitan ambos, pero tienen características. Como por ejemplo la mujer tiende a asustarse, tiende a gritar. La vez pasada estaba viendo también un meme que decía, ahora que todo el mundo está hablando de igualdad y que esto y que lo otro, cuando ya viene la guerra, pues envíen a todas las mujeres a pelear. Y un montón de mujeres ahí van a poner un alto y no, sí queremos esto, queremos lo otro, pero no ir a guerra. Y obviamente tampoco los hombres quieren ir a guerra, pero los mandan. Entonces, justicia, verdadera igualdad es lo que habla la escritura, no la mentira que le pusieron hoy en día como feminismo y dicen que es igualdad y no tiene sentido. Y a cada rato lo repito porque es un tema que en este mundo está, o sea, la gente con esto del feminismo no sé, es muy sensible y a cada rato viene el tema y tengo que mencionarlo y la verdad a mí sí me molesta por el hecho de muchas cosas que he visto, muchas cosas que yo he visto que si ustedes las vieran entenderían por qué me molesta tanto el feminismo. Para mucha gente que no ha visto las cosas que yo he visto, feminismo es simplemente igualdad, por eso siempre repito que no lo es. Estoy completamente de acuerdo con la igualdad, no con el feminismo, eso es lo que quiero dejar claro. Entonces aquí no podemos decir que Yahweh es machista, Yahweh es verdadero y está diciendo las cosas como son. Hoy en día por el feminismo, Egipto es como el mundo. En el mundo los hombres se están comportando como mujeres. Se dejan controlar por las emociones y otro montón de cosas, como dije la vez pasada en el desprograma. La mayoría de los pastores de hoy en día predican como mujeres, porque se enfocan en lo que les causa emoción a sus ovejas y solo predican de aquello que les causa buenas emociones para que se les siga llenando la iglesia. Y por eso el problema que tenía Paulus con mujeres enseñando. Y por si algo, también quiero dejar claro, era con enseñando. No menciona evangelizar, no menciona profetizar, porque después dice la mujer cuando profetiza que se cubre la cabeza. Entonces sí, la mujer profetiza, la mujer puede evangelizar. Él a lo que se refirió fue a enseñar, que es uno de los 5 ministerios. Y es por algo, no es machista, es por la función de cada uno. Es como decir, yo no permito que la cocina enfríe, porque no funciona para enfriar. Cuando leemos lo de Timoteo, ¿verdad? Que habla de la mujer. Quiero dejar todo eso claro por si algo. En aquel día los egipcios eran como mujeres. El mundo entero, los hombres están actuando como mujeres. Y en sí se refiere a que el miedo va a ser tal que por más hombre que sea la persona, en su actitud le va a agarrar miedo, va a empezar a temblar. Porque temblarán llenos de miedo ante la presencia de la mano amenazante de Yahweh de los ejércitos. Amenazante porque viene a juzgar, a condenar, como cuando lo hizo en Egipto con las
10 plagas. Curioso que en las 10 plagas se menciona brazo extendido y mano fuerte. Aquí solo menciona la mano, porque ya el brazo vino hace 2000 años. Y acababa de mencionar, he aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Ahora dice aquí, los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Ahora dice aquí, en aquel día los egipcios serán como mujeres porque temblarán, llenos de miedo ante la presencia, porque vino en una nube. El último, la mano amenazante de Yahweh de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Que él levantará contra ellos. Vamos a ver aquí la palabra levantar. Sí, porque va a agitar la mano. Sí, la palabra que utiliza es tenufá, de sacudir, agitar. También curioso que la palabra viene la palabra, su raíz es nuf. Y ahora habíamos hablado, o Yahweh había mencionado a Memphis, que en realidad en hebreo aparece como Nof. O sea, se escribe exactamente igual, pero se pronuncia un poquito diferente. Nof, Memphis, Nuf, agitar. Entonces por eso Yahweh está diciendo que los de Memphis van a temblar cuando Yahweh Nuf. Los de Nof van a temblar cuando Yahweh Nuf. Agite la mano. Entonces, dice, en aquel día los egipcios serán como mujeres porque temblarán llenos de miedo ante la presencia de la mano amenazante de Yahweh de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Yahudá será un espanto para Egipto. La tierra de Yahudá será un espanto para Egipto. Todo hombre que de ella se acuerde temerá por causa del plan que Yahweh de los ejércitos preparó contra él. Qué curioso, la tierra de Yahudá será un espanto para Egipto. Cuando vemos en Apocalipsis que en la tierra de Yahudá, en Jerusalén van a matar a los 2 testigos, que es como Egipto espiritual. Mi punto es la conexión entre Yahudá y Egipto. La vemos aquí. Y la tierra de Yahudá será un espanto para Egipto. Todo hombre que de ella se acuerde, de Yahudá, temerá por causa del plan que Yahweh de los ejércitos preparó contra él. O sea, viene una destrucción para Yahudá. Por eso Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, los que estén en Yahudá huyan a los montes. Cuando el falso Mesías se manifieste como el Mesías del mundo, el mundo siendo Egipto. Entonces, cuando el falso Mesías egipcio se presenta en el mundo, Yahudá va a ser destruida. Por eso será un espanto Yahudá para los egipcios que viven en el mundo, refiriéndome a seres humanos, idólatras. Y la tierra de Yahudá será un espanto para Egipto. Todo hombre que de ella se acuerde temerá por causa del plan que Yahweh de los ejércitos preparó contra él. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Yahweh de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Dice aquí de identificación incierta. Algunos sugieren Heliópolis, ¿verdad? La ciudad del sol. Dice la ciudad de destrucción. Según otros dicen ciudad de destrucción. Con un probable juego de palabras basado en la semejanza de los 2 vocablos en hebreo. Sí, aquí ponen la ciudad de destrucción. Jerez, destrucción. Entonces hay quienes dicen que era Heliópolis, la ciudad del sol, que Yahweh la llama Jerez, haciendo alusión a que va a ser destruida, la ciudad de destrucción. Curiosamente, el falso Mesías que el mundo acepta es el sol, es a quien adoran como el sol, el dios sol. Por eso en el catolicismo tenía, ¿verdad? Constantino adoraba el sol Invictus, y en Roma, cuando legalizaron el cristianismo, pusieron una pintura, básicamente una imagen, tipo de arte, un mosaico que hicieron que se llama Cristo Helio, el Cristo Sol. Entonces el Cristo que adoran en el catolicismo es el Cristo Sol, es el sol manifestándose como hombre y aceptado en el mundo como el Mesías, pero viene de la adoración al sol como la que había en Heliópolis. Por eso aquí menciona a Heliópolis como Jerez, refiriéndose a que la abominación desoladora, el destructor, Apolión, conocido también como Apolo, el sol, se va a manifestar en el mundo como el Mesías y va a destruir la tierra. Por eso es la tierra de destrucción. La tierra que acepte a ese Mesías va a ser destruida. El falso Mesías, la abominación desoladora. Entonces la tierra de Yahudá será un espanto para Egipto. Todo hombre que de ella se acuerde temerá por causa del plan que Yahweh de los ejércitos preparó contra él. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. Interesante que ahorita, digamos, la lengua de Canaán no es hebreo. Era parecido, pero no es hebreo. Sin embargo, hoy en día
Israel, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan que cuando la tierra prometida se tomó después de Egipto, estaba en manos de los canaanitas? Entonces ahorita la tierra, como está por darse el segundo éxodo, ahorita está igual que antes. Los que habitan ahí no son israelitas, son como canaanitas. Curiosamente el idioma que hablan ahorita, cosa que no sucedía por siglos, es hebreo. No es exactamente el hebreo de la escritura, por si algo es como el hebreo de la escritura, con bastante vocabulario añadido y uno que otro cambio en la forma en que se conjugan algunas palabras. Entonces, no es el mismo hebreo de la escritura, pero es hebreo, que están hablando en la tierra de Canaán, por más que le llamen Israel. Y por ende hay algunos lugares donde hay creyentes que no siguen la doctrina falsa de los judíos de no invocar el nombre. Hay algunos que están allá que sí invocan el nombre y tienen la lengua hebrea. Entonces es muy particular cómo esto se está dando, cosa que por siglos no se habló hebreo, y menos, bueno, y tampoco en Israel, ¿verdad? Ahora es hebreo en Israel, que antes era la tierra de Canaán. Entonces, que en Apocalipsis 11 dice que Israel es Egipto espiritualmente. Entonces aquí está hablando que en Egipto hablarán la tierra que hablan en Canaán, la palabra o la lengua que hablan en Canaán. Se conecta con el hecho de que hoy en día en el Egipto espiritual, Israel, hablan hebreo en la tierra que antes era Canaán. Y la lengua es muy similar. De hecho, al decir que es como el hebreo de la escritura, solo que un poco diferente, repito, es como el cananeo, que no es el hebreo original, pero usaba el mismo alfabeto, hasta Egipto, de hecho. ¿Verdad? Yahweh prometió que en el final de los tiempos, bueno, en un milenio Yahweh va a extender la tierra prometida y va a llegar hasta Egipto. Entonces también se confirmaría con esto. Entonces dice, en aquel tiempo habrá 5 ciudades. Curioso, el número 5 representa la Torá. Entonces habrán algunas personas que seguirán la Torá y por ende invocarán a Yahweh. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Yahweh de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez, la ciudad de destrucción. Como dije, Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, los que están en Yahudá huyan a los montes. Y después vemos en Apocalipsis que matan a los 2 testigos en el lugar que en sentido espiritual es Egipto. Entonces Yahudá y Egipto espiritual están directamente relacionados en el fin. Por eso será llamada ciudad de destrucción, porque el enemigo va a destruir esa ciudad, Yahudá, cuando se manifieste en el mundo. Y obviamente los que invocan a Yahweh van a salir huyendo de la ciudad, como Yahweh les dijo. Si no es porque no están haciendo caso, y por más que invoquen, se perderían. O sea, por más que tengan el nombre, si no le hacen caso y adoran a aquel que tiene ese nombre, van a perderse. Dice el verso 19. En aquel tiempo habrá un altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto y un monumento a Yahweh junto a su frontera. Aquí 2 cosas. En el sentido espiritual de lo que he venido hablando, curiosamente es ahí donde van a matar a los 2 testigos, como si fueran altar y monumento. Altar era para sacrificio. El testigo como Moshe es sacrificado para expiación. Testigo como Eliyahu es dado como ofrenda, conectado con un monumento, algo de honor, no de pago. ¿Sí me explico? Y lo vemos en Daniel, que en ese momento cuando maten a los 2 testigos se va a acabar todo se va a dejar de dar sacrificio y ofrenda, porque ya se va a haber expiado todo. En aquel tiempo habrá un altar para Yahweh, como cuando maten a los 2 testigos, en medio de la tierra de Egipto, que según Apocalipsis es Israel en sentido espiritual, y un monumento a Yahweh junto a su frontera. También cuando maten a los 2 testigos, ahí llegó la frontera del tiempo, la frontera de la profecía, porque ya se va a cumplir todo. Se llegó al límite de esta realidad, de esta historia, cuando maten a los 2 testigos. En el sentido literal, ya de Egipto, literal, se habla de que la pirámide de Giza, Yahweh la va a tomar como un monumento para él mismo. Curiosamente, Giza quiere decir frontera. Y se le llama así porque está en el medio, en el puro medio de 2 Egiptos. O sea, Egipto se divide en 2. Y la línea que lo divide es donde está la pirámide. Entonces esa misma pirámide está en el medio de Egipto y en la frontera. Porque está en la frontera entre las 2 partes. ¿Sí me explico? Entonces se conecta con la pirámide, que curiosamente, si estudian la pirámide, las medidas de la pirámide y otro montón de cosas con respecto a los números que se pueden sacar de la pirámide, se descubre que hay un montón de información ahí con respecto a lo profético, con respecto a dónde nacería el Mesías,
y otros detalles. O sea, en la pirámide se metió un montón de información referente a lo que está en la escritura, que la mayoría de la gente no lo ha notado porque no hace la conexión entre la escritura y la pirámide. Pero algunos han hecho los números y se han dado cuenta que estaba anunciado la venida de Mashiach, nacido en Betlehem, y anunciado también como la historia del mundo. En sí, el tiempo, me refiero, que duraría el mundo. Entonces es particular, es posible que lo que esté aquí diciendo Yahweh es que va a tomar esa pirámide y la va a mantener como si fuera un monumento de él, a pesar de que la mayoría de la gente en este tiempo lo ha utilizado como un monumento para Satanás, tanto así que ponen el ojo de Horus encima de la pirámide en el billete de $1. Y esa sería también una razón posible de por qué Lucifer la ha utilizado, porque Lucifer quería tomar todo lo de Yahweh y copiarlo de Yahweh. Posible. Entonces en aquel tiempo habrá un altar para Yahweh. Curioso, en el tiempo final, ahí está esa pirámide. En medio de la tierra de Egipto, literalmente, geográficamente, ahí está. Y un monumento a Yahweh junto a su frontera. Por los números que se sacan de las medidas se puede ver conexiones de la pirámide con Yahweh, a pesar de que la han utilizado para el mal. Se dice, ¿verdad? Hay quienes hoy en día dicen que la pirámide se hizo como una tumba para Faraón, por el hecho de que los egipcios estaban tan enfocados en la muerte. Pero, bueno, con respecto a esa en particular hay unas diferencias. Hay quienes dicen que no era una tumba, esa. Y además tiene dos aberturas, no sé si alguna vez han estudiado un poco, pero las aberturas que tenía a los lados se alinean con dos estrellas en el cielo, una de ellas con Sirio, de hecho. Y por eso es que hacen la conexión con que Mashiach, o sea, a través de cómo se conecta con esas estrellas y la forma en que estaban ubicadas las estrellas cuando Mashiach nació, se hace una conexión de la pirámide con el nacimiento de Mashiach. Ahora, esas pirámides se hacían como altares o monumentos para Elohim, por eso esas conexiones con estrellas que representaban Elohim en los cielos. Entonces, igual que antes hacían, por ejemplo, la Torre de Babel, que hay quienes dicen que era uno de esos monumentos o un altar que se construyen en forma piramidal, no necesariamente con pico, pero sí se van haciendo, son anchas en la base y se van haciendo más angostas a como van subiendo. Entonces, se puede conectar en ese aspecto con la pirámide como un altar. También hay quienes dicen, aunque eso ya es muy difícil, lo veo difícil por varias razones, que fueron los esclavos hebreos los que las hicieron. Repito, lo veo difícil por varias razones. Hay otra opinión que es, yo creo, la más posible, de que las pirámides estaban ahí desde antes. Habrían sido construidas con tecnología de la que dieron los ángeles caídos. Por eso hoy en día no se pueden construir. Pero si hubieran sido los hebreos, como dicen algunos, cuando eran esclavos, sería muy particular si ellos mismos metieron en esa construcción esos mensajes que tenían que ver con Yahweh. Se puede conectar con el hecho de que, ¿verdad?, Yahweh prometió que sacaría de Egipto a su hijo, como sacó a Israel. Y de ahí llamó a Yahushua una vez que Yosef se lo llevó ahí para protegerlo de Herodes. Entonces podría ser por el hecho de que Yahweh utilizó a Egipto para guardar a Mashiach, que Yahweh termine dándole honor a Egipto geográficamente, porque ahí se guardó Mashiach de la muerte que Herodes le quería causar. Entonces, en aquel tiempo habrá un altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto y un monumento a Yahweh junto a su frontera. Será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos. Señal y testimonio, repito, como la muerte de los dos testigos, para testimonio en contra de las naciones y como una señal de que ya viene la cosecha. Ya en el milenio, de hablar de la pirámide como tal, sería como una representación de algo, como un recuerdo de algo que Yahweh hizo. El hecho de habernos salvado de Egipto, por ejemplo. Será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores, como en Egipto, cuando estaban en la esclavitud. Por eso Egipto se refiere al mundo. Y Él les enviará un Salvador y defensor que los libre. Bendito Yahweh. Como cuando hizo con Moshe y Aarón. Por eso está agarrando de ejemplo a Egipto, porque le va a mandar 2 testigos al mundo entero. Vean que después de que menciona el monumento, altar y monumento, menciona el Salvador que enviará. Porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores, como hizo Israel clamando a Yahweh. Entonces Yahweh les mandó a Moshe. Ahora en este momento están clamando por el corona y por otro montón de cosas, entonces Yahweh va a mandar al último. Y Él les enviará un Salvador y defensor que los libre, como en el Éxodo. Ahí dice príncipe, toda. Vamos a ver aquí en el hebreo. Moshiach. Moshiach, recuerden, Salvador es Moshiach, como fuente de salvación, por eso Moshiach.
que se conecta con la palabra Mashiach y se conecta con la palabra Moshe. Entonces es muy particular porque es como la unión de primero y último. Moshiach. Moshe es hecho Mashiach. Moshiach, repito, es la palabra Shua, poniéndole la letra de fuente y una Vav, la O, Mo, para hacerlo sustantivo, el Salvador. Moshiach. En vez de salvación, Moshiach, Salvador. Y les enviará él a ustedes, bueno, a ellos en realidad, y les enviará él a ellos Moshiach, Salvador, que repito se conecta con Yahushua manifestándose como Moshe. Y después dice Barab Vehitzilam, Barab, campeón, en vez de Moshiach. Se puede ver como primero y último, se puede ver también como los dos testigos, si separamos por la I. Pero en sí está hablando de una sola persona, por eso viene tan diferente. Entonces en esa viene Salvador y defensor. Y en esa decía Moshiach y príncipe. Entonces aquí lo que dice es Rab, que se puede traducir como multiplicará o grande. Y ahí sí grande, no alto, con lo que había hecho ahora, ¿verdad? Se referiría a grande, Rab, lo cual es curioso también porque Rab es una palabra que se utiliza para rabí, como el maestro, como el gran maestro, el buen pastor. Pero también se puede ver como multiplicará la salvación, porque Rab, Natsal es, es el verbo que después se conjuga diferente, por si algo está diferente como se conjuga, pero Natsal aquí es como el que los guardará o el que los defenderá o liberará. Entonces por eso viene diferente, a veces viene como grande o príncipe, se refiere a la palabra Rab. Entonces en hebreo dice Barab Vehitzilam. Entonces, y un grande los protegerá, o uno grande los defenderá. También se puede decir como, y el maestro los defenderá. Exacto, como Yahweh manda a Micael, según Daniel 12.1, para que defienda al pueblo. El que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice Daniel 12.1, o sea, el que los defiende. Natsal, que es la que aparece ahí, dice, uy, vea qué perfecto, dice, los guardará, los rescatará, los salvará, los arrebatará. Será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores. Y él les enviará un Moshiach y un maestro que los arrebate. Un Moshiach y uno grande, como el Gibor, que los arrebate en la cosecha. O sea, que los saque de este mundo en la séptima trompeta. Vean cómo viéndolo en hebreo se puede ver más claro eso del arrebatamiento, de la séptima trompeta, la cosecha como el segundo éxodo, en este verso aquí reflejado y mostrando que se tiene que manifestar en el mundo uno. Los cristianos no esperan esto. Según los cristianos solo se da un rapto, pero Yahweh está diciendo que le envía a alguien y después la cosecha. Y les enviará un Salvador, Moshiach, como la segunda venida de Mashiach, pero como Moshe. Y un defensor, uno grande, un maestro, que los arrebate, que los libre del mal que viene al mundo, como vemos en la cosecha, Apocalipsis 14. Y también la séptima trompeta. Dice el verso 21. Yahweh se dará a conocer a Egipto. En el tiempo del éxodo se dio a conocer a través de las plagas. En lo que respecta a los impíos del mundo se va a dar a conocer como el verdadero y el único. Pero en lo que respecta a los escogidos se va a dar a conocer a ellos como el Salvador, a los 144,000 que están en medio de Egipto. Entonces viene como el buen pastor y al predicarles se da a conocer, porque las ovejas lo conocen por su voz. Y Yahweh se dará a conocer a Egipto y a los de Egipto, y los de Egipto conocerán a Yahweh en aquel día a través del último. Como dijo Yahushua, si me han visto a mí, han visto al Padre. Lo mismo sucede con el último. Y a través de la prédica, que es lo más importante, por supuesto, no el aspecto. A través de la prédica del último se va a poder conocer quién es el verdadero Elohim, el verdadero Salvador, Mashiach Yahushua. Yahweh se dará a conocer a Egipto. Él se manifiesta. Y los de Egipto conocerán a Yahweh en aquel día. En lo que respecta a los del mundo, van a ver al testigo, lo van a conocer, pero lo van a matar porque no le reconocen como tal. O sea, lo van a conocer, pero no lo van a reconocer. Me refiero, van a conocer al testigo, pero no van a reconocer a Yahweh en el testigo. Y los de Egipto conocerán a Yahweh en aquel día. Harán sacrificio y oblación.
confirmando lo que les digo de los dos testigos. Uno es sacrificado para expiación y el otro ofrenda de oblación, o sea, en fuego. Ambos van a ser en fuego, pero dos razones diferentes por las que queman, perdón, por las que mueren. Uno muere para expiación de pecado, otro muere para ofrenda, honor a Yahweh. Moshe y Eliyahu. Entonces aquí, después de haber hablado del altar y el monumento, menciona que va a enviar a alguien a salvarlos y arrebatarlos. Y ahora menciona que ya, dice, harán sacrificio y oblación en Yom Kippur, en la mitad de la última semana de Daniel 9. Harán sacrificio y oblación y ahí se va a detener todo sacrificio. Dice, harán votos a Yahweh y los cumplirán. Los dos testigos y los 144,000. Y después en el milenio, toda la gente que Yahweh le permita estar en el milenio, ya finalmente todo el mundo que haga voto lo va a cumplir. No es como hoy en día que la gente dice te prometo y hace todo lo contrario, o va a la romería a pagarle según ellos, ¿verdad? O sea, hacer algo de idolatría. Y oblación, harán votos a Yahweh y los cumplirán. Y herirá Yahweh a Egipto. Una vez que Egipto mate a los dos testigos, Yahweh va a herir a Egipto. Porque cuando digan paz y seguridad por haber matado a los dos testigos como sacrificio y oblación, destrucción repentina vendrá sobre ellos cuando Yahweh los destruya por haber matado su manifestación como el último. Y herirá Yahweh a Egipto. Lo herirá y lo sanará. Como dije, Egipto representa a los muchos. Bueno, representa a los que están en idolatría, entre los cuales están los muchos. Curioso que ahora en el capítulo 18 habló de Cush, de donde vino Nimrod. Representa al líder mundial, gobierno mundial. Ahora en el 19 habla de Egipto y el faraón, que representa el líder religioso, el mundo religioso, los que están en idolatría. Entonces Cush y Egipto como el líder mundial, líder religioso. Los que creen en el gobierno para que los defienda y los que creen en la religión falsa para que los salve. Entonces, por eso dice, y herirá Yahweh a Egipto, lo herirá y lo sanará. Los muchos que están en esa falsedad, una vez que rechacen a Egipto, cuando ya es muy tarde, tristemente van a tener que morir, los herirá, pero los va a resucitar. Yahweh va a herir la tierra, pero le va a dar vida nuevamente, la va a sanar. Porque va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra. Como en el tiempo de Noé, destruyó la tierra, pero la sanó un año después. En el caso de nosotros, va a destruir la tierra, se va a arreglar para el milenio, pero va a ser una nueva tierra después de ese milenio. Entonces con Noé, un año después, nueva tierra. Con el testigo como Moshe, un milenio después, una nueva tierra. Entonces, y herirá Yahweh a Egipto, lo herirá y lo sanará. Ellos se convertirán a Yahweh después de decir que los sanará. Entonces esos son los muchos que estaban en la doctrina falsa, pero al morir se dieron cuenta. Entonces son resucitados y aceptan a Yahweh. Entonces se convierten. Hoy en día uno se puede convertir a la verdad si acepta la verdad. Pero hay gente que hasta que estén con la muerte enfrente se van a convertir tristemente. Cuando les digan póngase la marca o se muere, van a decir no. Y ahí se van a dar cuenta que Yahweh y la doctrina del testigo era la verdadera. Estaba viendo que en Michigan ya pusieron una ley para empezar a poner el chip voluntariamente a todos los que trabajan para el gobierno. Después en Minnesota y en Nueva York. Ya en Minnesota están haciendo planes para quitar la policía por las protestas. Ustedes saben que la gente está pidiendo que les quiten la policía. O sea, sorprendente. Sé que hay muchos policías malos, pero se necesita para mantener el orden. No a los malos, obviamente a los policías justos que están entre ellos. Van a quitar a los justos por los malos. Y los que están en la nación se van a tener que defender por sí mismos. No me quiero imaginar lo que venga cuando hagan eso. En Estados Unidos, ya en Nueva York, le van a quitar $1 billón a los fondos para la policía. Entonces quizá no quiten la policía, pero con $1 billón menos, es como si no hubiera policía. Si, digamos, aquí en Costa Rica les pagan bien mal a los policías. En Estados Unidos les pagaban bien y eso ayudaba a que hicieran bien el trabajo. Ahora no les van a pagar lo mismo porque no va a haber plata. Entonces si hacían el trabajo mal, ahora lo van a hacer peor. Y la gente lo está pidiendo. Entonces, dice, ellos se convertirán a Yahweh y Él les será clemente y los sanará. Está mostrando ahí que los muchos están como en Egipto, porque creen al falso profeta, como el egipcio.
Cuando sea muy tarde van a tener que morir, pero Yahweh los va a sanar una vez que reconozcan y por ende se conviertan. Como en Apocalipsis 7, cuando habla de la gran multitud, dice, verso 9, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, representadas por Egipto. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim. Finalmente van a reconocer que la salvación solo le pertenece a Yahweh, que está sentado en el trono. Finalmente van a reconocer al testigo como Moshe y al Cordero. Finalmente van a recibir al primero, aceptar la verdadera doctrina que reconoce a Yahushua como Mashiach, no a Jesús. A pesar de que dicen que Jesús es Yahushua, no es problema nuestro. Entonces vemos que ahí ya los muchos que van a resucitar le van a reconocer. Y herirá Yahweh a Egipto, lo herirá y lo sanará. Va a destruir, en la cosecha van a morir los muchos. Y los que hayan reconocido, aunque haya sido tarde, pero hayan reconocido a Yahweh, Yahweh los resucita, los sana. Entonces ellos le reconocen como Elohim de la salvación en Apocalipsis 7. Ellos se convertirán a Yahweh y Él les será clemente y los sanará. Bendito Yahweh que es misericordioso, y a pesar de que se mantuvieron en la mentira hasta el final, por aceptar al puro final, Yahweh les resucita y los deja entrar como el pueblo. Recuerdan que los escogidos son los reyes y sacerdotes, los muchos son el pueblo, y las naciones son los que van a estar alrededor de la tierra, rodeando la nueva Jerusalén. Dice el verso 23, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto hasta Asiria. Habrá una conexión entre los muchos y las naciones. Una calzada desde Egipto hasta Asiria. Asiria representa a las naciones. Por eso el asirio es un título que se le da al líder mundial, la bestia. Porque así como Nimrod, el etíope, representa al líder mundial, Sennacherib, el asirio, representa al líder mundial. Entonces cuando aparece el asirio, o cuando aparece Cush, hacen alusión a Sennacherib y a Nimrod. Ambos hacen alusión al líder mundial. Entonces aquí está diciendo, en aquel tiempo habrá una calzada desde Egipto, desde la doctrina falsa, ahora ya restaurado, hasta Asiria, lo que representa a las naciones, como el gobierno de todas las naciones, el gobierno mundial. Y entrarán asirios en Egipto. Van a poder entrar de las naciones entre los muchos. Porque Yahweh, acabamos de ver que los muchos son, la gran multitud es de todas las naciones, lenguas y pueblos. Por eso podrán entrar de todas las naciones a los muchos. Entrarán asirios en Egipto y egipcios en Asiria. Va a haber una mezcla en el sentido de la relación que va a haber entre el pueblo escogido y las naciones que los rodean. Todos son pueblo. En aquel tiempo era una calzada de Egipto hasta Siria. Una calzada, es curioso porque es como Yahushua, que es el camino de Israel. Pero en el final de los tiempos Yahweh manda a uno para rescatar a los de Egipto, a los muchos. Y ese último se convierte en una calzada que conecta a las naciones con los muchos. Así como Yahushua conecta a los muchos con los pocos. Calzada o camino, básicamente lo que une a todas las naciones, todas las personas del mundo van a ser unidos por el primero y el último. Una calzada que une a los pocos y a los muchos y otra calzada que une a los muchos y a las naciones. Por eso el último va a regir a las naciones con vara de hierro. En aquel tiempo habrá una calzada en Egipto hasta Asiria, y entrarán asirios en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios y los asirios servirán juntos a Yahweh. Servirán, van a ser siervos. No como los pocos. Obviamente los pocos van a servir a Yahweh, pero lo van a hacer reinando sobre todos. Entonces es un poco diferente, ¿verdad? Gobernar a servir. En este caso está refiriendo a servir. El pueblo de Israel, conformado por los muchos, y las naciones que van a rodear, todos en la tierra, van a honrar a Yahweh, el único Elohim, porque ya va a ser conocido por todas las naciones. Y la estima de Yahweh va a cubrir la tierra como el agua cubre el mar. Entonces, egipcios en Asiria y los egipcios y los asirios servirán juntos a Yahweh. Esto es una profecía sorprendente que yo no sé, a los judíos les pasa porque a pesar de que yo lo estoy interpretando aquí espiritual y estoy incluyendo a todas las naciones del mundo, por lo que representan Egipto y Asiria, en lo que respecta al judaísmo, al menos por la letra deberían aceptar y darse cuenta que las naciones van a entrar también, porque para ellos solo ellos. Y las demás naciones van a ser sus esclavos, pero eso no es lo que está diciendo aquí específicamente. Dice que van a servir a Yahweh, no dice que van a servir a esos judíos. Entonces dice, servirán juntos a Yahweh.
los muchos y las naciones, representados por Egipto y Asiria respectivamente. Vean lo que viene a continuación, confirmando todo lo anterior. En aquel tiempo, Israel será tercero con Egipto y con Asiria. Ahí el Padre en este verso nos confirma que la humanidad se va a separar en tres partes. La humanidad entera se va a separar en tres partes, representadas por Israel, Egipto y Asiria, respectivamente los pocos, los muchos y las naciones. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. En medio, los pocos, Israel, después los muchos, Egipto, después las naciones, Asiria. En medio estará la bendición que viene de Yahweh a través de los pocos. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito sea Egipto. Vean esto que es sorprendente, después de Yahweh una vez y otra decir: cuidado con confiar en Egipto, cuidado con ir a buscar a Egipto, cuidado con los caballos de los egipcios. Pero ahora dice que Yahweh va a decir: bendito Egipto, porque lo va a purificar, lo va a restaurar. Y Egipto hoy en día es Israel. Entonces eso quiere decir que va a restaurar a Israel para que sea de la falsa que es ahorita al verdadero que va a haber en la eternidad. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito sea Egipto, pueblo mío. Ahí confirma que Egipto representa a los muchos que se convierten en pueblo. ¿Qué dirían los judíos si ellos dicen ser el pueblo escogido cuando ven aquí que Yahweh le dice a Egipto: pueblo mío? La falta de respeto, según la letra. ¿Sí me explico? Porque no es el pueblo de Israel como pueblo mío Egipto. Está confirmando dos cosas. Una, que los muchos se van a hacer su pueblo, representados por los egipcios. La otra, que hoy en día Israel, que dice ser su pueblo, en realidad es Egipto. O sea, Israel en sentido espiritual es Egipto, puesto que está diciendo: Egipto, pueblo mío. ¿Sí me explico? En lo literal confirma que Egipto, espiritualmente hablando, hoy en día es Israel. Y en lo espiritual se refiere a que los muchos que están como Egipto se van a convertir en su pueblo al resucitar. Bendito sea Egipto, pueblo mío, y Asiria, obra de mis manos. Los de las naciones van a ser criaturas. Los muchos van a ser pueblo y los pocos van a ser hijos. La separación que hay y la diferencia de cuerpos y de estima que van a tener los pocos, los muchos y las naciones. Hijos, pueblo, criaturas. Y por eso entre las criaturas de las naciones cabe la posibilidad de que algunos impíos se hayan convertido en animales, literalmente. Por eso pueden ser criaturas. Como estaba mencionando ahora, ¿verdad? Como le pasó a Nabucodonosor, que se convirtió en bestia por 7 años. Entonces, bendito sea Egipto, benditos sean los muchos, una vez resucitados y que reconozcan al único Salvador, pueblo mío. Y Asiria, obra de mis manos. Y Israel, mi heredad. Los pocos, los que se convierten en herederos, los 144,000, los herederos son hijos. Entonces, hijo de Israel, los pocos. Egipto, su pueblo, los muchos. Asiria, criaturas, las naciones. Porque se van a mantener como hoy en día. Hoy en día todo ser humano es una criatura. Cuando acepta a Yahushua se vuelve hijo. Entonces, toda persona, si no tiene a Yahushua, es una criatura. De esas criaturas, aquellos que creen en su muerte y resurrección van a ser pueblo, que es algo más especial que criatura. Pero aquellos que entren como las naciones sin haber aceptado a Mashiach van a ser criaturas, porque se comportaron como animales al no aceptar al verdadero hombre, Mashiach. ¿Está claro? Entonces ahí cierra ese capítulo. Ese verso es clave para entender lo de los pocos, los muchos y las naciones, para entender cómo Yahweh utiliza nombres de naciones por su significado para representar otras cosas diferentes a lo literal o geográfico.